El martes 14 de enero a las 8 de la noche voy a presentar una masterclass que se llama No quiero ser experto en una sola cosa. Hablaremos del pensamiento lateral, del trabajo interdisciplinario y de encontrar una nueva identidad en la combinación de todas nuestras identidades. Regístrate en victorsaadia.com. Me parece que es hermoso poder reconocer estas tensiones y decir, sí hay que hacer un plan y al mismo tiempo hay que creer en Dios. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. José Casas es economista, conferencista, terapeuta y fundador de Reborn, una plataforma dedicada a la transformación personal. Tiene amplia experiencia en procesos terapéuticos individuales y grupales, donde combina herramientas como el Compassionate Inquiry y la psicología humanista. Es autor del libro Vivir Infinito. En este episodio, José nos invita a reflexionar sobre la vida como un balance entre la planificación y la apertura a lo incierto. Desde su experiencia personal y profesional, José comparte cómo dejar de depender de las narrativas rígidas de la mente para conectar con la intuición y el cuerpo. Hablamos de reconocer las tensiones entre control y caos y cómo el éxito no está en el futuro, sino en la presencia del ahora. Exploramos preguntas profundas sobre la autenticidad y el impacto de liderar desde la conexión somática y reflexionamos sobre los desafíos de la modernidad como la desconexión, la depresión y la inteligencia artificial. ¿Cuándo dejaste de bailar? ¿Cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de sorprenderte por las historias de otros y sobre todo por la tuya misma? Estas preguntas van justo a los lugares que todos necesitamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña José Casas. Hermano, gracias por estar aquí. Feliz de la vida que me hayas vuelto a invitar después de... ¿Hace cuánto fue que nos echamos el primer capítulo? Yo creo que 2 años, chance un poquito más. 2 añitos, sí. Wow. Sí, pues esa fue la primera vez que nos conocimos. Creo que conectamos inmediatamente, pero ahora yo te siento a ti de, no sé, cuántos meses para acá. No sé, güey, te siento más ligero. Sé que bajaste de peso, pero no, realmente más ligero de alma, más seguro, más bello, más... eh, no sé, güey. O sea, te siento muy diferente, güey. ¿Cómo estás? Pues me siento muy bien, me siento, eh, hablando el 17 de diciembre, hoy estoy un poco cansado, creo que fue un año muy intenso en muchos sentidos, pero también creo que lo intencioné de esa forma, entonces está bien de pronto sentirse cansado si dejaste todo en la cancha durante un año, pero bueno, sí, creo que interesante que lo observes. Fue un año que entre otras cosas corrí el maratón por primera vez en mi vida y eso fue, pues también me forzó a hacer un cambio a nivel de hábitos y de mi cuerpo y de muchas cosas. Eh, Después estuve prácticamente 15 días en la selva de la Amazonía peruana en un dietado muy intenso con plantas medicinales que también ayudó a bajar de peso un poquito. Y bueno, este segundo semestre también con muchas actividades y, y la verdad me siento bien, me siento fuerte, me siento claro. Ayer hablaba con mi terapeuta y me decía, me queda claro que no tienes ni idea dónde vas, pero me queda muy claro que sabes dónde estás, entonces no estás perdido y eso me dio mucha paz. Entonces, así, creo que así termino el año y así creo que voy a empezar el siguiente, mi estimado. Uf, uf, me caló, ¿eh? Me caló esto que dices. Porque creo que tal vez también uno desearía, tal vez de alguna manera siempre estar así, no tanto saber a dónde vas, pero sí saber dónde estás, ¿no? O quién Mm. eres, ¿no? ¿Cómo tú dirías, o sea, dijiste que dejaste todo en la cancha este año, güey? ¿Cómo, ajá, o sea, qué tipo de satisfacción te genera eso? No nada más de haber echadole ganas y dejado el sudor, ¿no? Sino uno deja algo más, ¿no? Como que deja un tipo de, no sé, güey, de como de energía, de decir me atreví a hacer cosas que no me imaginaba que era posible, más allá de estuve contando horas en el reloj haciendo cosas. Ujú. O sea, yo creo que para mí este año
lo que me deja es la enorme satisfacción de haber combinado dos cosas que habían sido dos talones de Aquiles en mi vida. La primera es vivir y tomar decisiones desde la intuición. O sea, si te cuento las decisiones que he tomado este año y cómo las tomé, me vas a tirar loco, así este güey está totalmente perdido, ¿no? A ver, venga. Y por otro lado, la disciplina, o sea, la combinación entre escuchar la intuición de una manera muy profunda y al mismo tiempo ser muy disciplinado, porque también la intuición de pronto te marca un camino, una pauta, una serie de desafíos, que si no los integras con disciplina, pues igual se quedan en buenas intenciones. Eh, pues es una secuencia de hechos muy curiosos que empiezan pues prácticamente desde el año pasado, desde mediados del año pasado. Desde ahí lo voy a remontar, pero con mi participación en el primer Wealth Mastery con Javier Morodo. Bueno, en realidad unos días antes me cambio de casa y tengo una experiencia con Bufo Alvarius, donde no es la primera vez que trabaja con un psicodélico de esta intensidad y me muestra mis rincones de mediocridad. O sea, fue ese viaje, ese fue mi viaje. Fíjate en todas estas cosas en las que eres mediocre, ¿no? Fue una experiencia muy confrontativa. Después, por azares del destino, justo porque estaba leyendo un libro de un amigo que hablaba de hipnosis, dije, yo tengo que hacer hipnosis. Entonces, acabo integrando esta experiencia con un amigo que además, un judío religioso que no sé si era rabino, se encaminaba para ser rabino, pero que sabía de hipnosis, y entonces me fui a hacer esta integración con él. Y con él me cayó el 20 de que podía hacer una cosa que yo le puse en mis propios términos como una especie de trasplante de identidad. O sea, dejar como que me di cuenta que queremos realizar cambios, pero desde nuestra misma estructura de identidad, y por eso se vuelve extremadamente complejo. Y entonces fue como cambiar un poquito el orden de las cosas, decir, ¿qué pasa si cambio de identidad y le permito a esta nueva identidad que tome el control? O sea, la defino desde una emoción, que eso también luego lo confirmé y lo menciona también Joe Dispenza en sus textos, y de ahí empiezo a tomar decisiones y de ahí empiezo a discernir, que eso es algo muy cabrón, que es las pequeñas decisiones. Suena tu despertador a las 5 de la mañana, ¿te levantas o no te levantas? O le pones snooze. Te ponen un postre enfrente en una mesa compartida y sacas inmediatamente la cucharada y le pegas 4 zarpazos, o te detienes. Ese discernimiento es lo que hace en realidad toda la diferencia. Y para mí fue interesante poder decir, ¿qué pasa si le cedo el control a esta nueva identidad? Una identidad que visualicé y una identidad que de ahí empezó a un poco a tomar el control de mi vida, si no está sonando esto ya lo suficientemente extraño, ¿no? Y de ahí surge la idea del maratón, no al maratón, pero unos meses antes del maratón, eh, de este mismo libro de Juan Carlos Torres, el búho, una persona que después se convirtió en un buen amigo, habla de unas experiencias con unas maestras en el Putumayo, en Colombia, y pues, para no hacerte el cuento largo, acabo en ese espacio haciendo yagé, que es otro psicodélico muy parecido a la ayahuasca, que también se comparte en Colombia, y en esa ceremonia, pues, me encuentro con un maestro ascendido, ¿no? Y este maestro ascendido me da 3 instrucciones. La primera es, me regaña, ¿no? Me dice, tú publicaste un libro de cartas que le escribiste a tu hijo y tú crees que con eso ya hiciste el check de pues, ser buen papá, pues ni madres. Y comprométete a seguirle escribiendo. Entonces, desde ese momento empecé otra vez a integrar las cartas en mi newsletter. De hecho, en mi newsletter empieza casi con todo este proceso que te estoy contando. Ahí nace también mi newsletter. Y en la segunda es, vas a ir a ver a Tony Robbins, personaje del cual yo no era ni cercanamente fan, ¿no? Ni me llamaba la atención, pero venía un mensaje muy claro de tienes que ir a experimentarlo en forma y en fondo y entender no solamente lo que las herramientas van a hacer en ti, sino también entender cómo maneja él estos espacios. Y una tercera, que esa fue la única que no cumplí, que es llevar a un grupo de personas a ese mismo lugar el año que viene. Ese está todavía pendiente. Entonces, así, con esa misma poca claridad, pues saliendo de ese viaje, le hablé a José Arce, mi socio de Reborn, le dije, nos vamos a ir a ver a Tony Robbins en diciembre. Y de ahí te puedo contar otras 4 o 5 situaciones que se fueron derivando
cosas que no forman parte de un plan. O sea, yo no me senté el 1 de enero del 2024 y dije, pues voy a hacer todas todas estas locuras este año, sino que simplemente se fueron desenvolviendo. Y lo que me parece interesantísimo es que como en una buena historia, se vuelven peripecias que te llevan a una nueva revelación, que de pronto te dicen, ok, ahora la pista está, ¿no? En un rincón que no te habías imaginado y entonces vas ahí y es una mezcla entre, otra vez, intuición, curiosidad y apertura a ver qué te va a traer esto como experiencia. Y, y la verdad es que me parece que estoy lejos de estar en el final de a donde me va a llevar esta historia y la verdad me emociona mucho, me pone en una situación muy, o sea, como de mucha expectativa, de mucha como apertura, ¿no? Porque creo Ujú. que, no sé, a mí me parece que haber entrado en esta etapa de la vida donde me dejo de preocupar menos por planear y me preocupo más por mi presencia y por estar y por ejecutar las cosas que ya me llegaron, que tengo que hacer, ¿no? Es un poquito pareciera al revés, ¿no? O sea, como que la vida me va arrojando estas cosas que tengo que ir haciendo y sobre eso se va construyendo el plan. Está a poca madre. O sea, porque puta, es mucho menos frustrante a hacer un plan y no se cumple y puta, corrígelo y luego vuelve a hacer otro plan y no se cumple o corrígelo. Aquí es como, güey, voy un poco fluyendo. Leí por ahí este año este libro de Michael Singer de El Surrender Experiment y decía, está muy tramposo el libro, ¿no? Porque también puede, ya sabes, este cuate casi medita y Ujú. le llegan empresas multimillonarias y te puedes quedar con ese mensaje equivocado. Pero a mí lo que me gustó es de pronto sí estar en un lugar donde estás en una absoluta aceptación de lo que la vida te está trayendo y de lo que la vida a lo que la vida te está invitando. Y cuando estás en esa posición es bien poderoso lo que puedes ir atrayendo y lo que puedes ir experimentando. Entonces ahí estoy, quién sabe Sí. a dónde va a Fíjate, llevar, hermano, ¿no? que eh, para mí, o sea, yo digo, con lo poco que te conozco, pero, güey, no sabes cómo he percibido ese José que se ha aventado a acuerpar una identidad que se imaginó y que le va a dar las riendas de su vida. O sea, no sé si es una proyección mía, que obviamente puede Ajá. ser, pero sí, a lo Sí. mejor había un José como más planeador, casi como que, a ver, venes al podcast y vas a presentar lo que sabes y cómo esta figura de la persona que tú querías legitimar que era posible que seas, ¿no? Porque te saliste de una carrera y luego de otra carrera para poderte meter al mundo de la salud. Y no es que era falso, simplemente no había este sentido de, güey, puta, cada vez que pasa más tiempo no sé nada. Y ahora te divierte mucho esta idea de no saber y literalmente a mí me da mucha paz porque normalmente uno pensaría que puede ser al revés, es como mientras más caminas, pues más sabes hacia dónde vas. Y en tu caso, mientras más caminas, pues menos sabes. Y eso no está mal, ¿sabes? Y ahora que se están, no sé, estamos planeando el 2025 y dices, pues justo es hacer y brincar de una cosa a otra, así es como se arma ese plan estratégico, en vez de tener el plan estratégico en tu Excel y pelearte con él en el diario, ¿no? Entonces, yo te lo juro que lo veo mucho en ti y me emociona porque sí, eso es lo que te hace ver ligero, güey, eso es lo que te hace ver ligero, como una presencia nomádica y Ajá. al mismo tiempo, no, o sea, sí estás preocupado porque eres un hombre de negocios, güey, y sabes que lo que publicas y lo que está en línea y que tienes que vender un programa y llegar a cierto mínimo, o sea, tienes esa parte lógica de negocios que se tiene que cumplir. Y al mismo tiempo, estás dejando que eso se cumpla así muy a la Michael Singer, güey. Pues sí, o Sí, sea, estoy intentándolo por lo menos y me yo, está yo, yo lo saliendo, percibo, ¿no? güey, yo lo percibo y me emociona, me emociona pues conocer a alguien así, ¿sabes? Porque nos parecemos de muchas formas y creo que estamos espejeando viajes similares. Ahora, platícame de Tony Robbins, no por una... no me da tanta curiosidad de Tony Robbins, me da más curiosidad el José que fue a Tony Robbins. ¿Qué pasó ahí?
A ver, yo creo que algo que me ha enseñado la vida es que, o sea, si te comprometes a algo, si vas a ir a hacer viaje este, a una aldea en la selva del Putumayo, o si te vas a ir eh, a un, yate privado en Baja California, ¿no? Entre más expectativas lleves y más resistencia lleves a la experiencia, pues peor te la pasas, siempre. Si vas abierto a decir, puta, la gente con la que voy a estar, lo que voy a aprender, lo que voy a conectar, lo que voy a vivir, pues el resultado es proporcional a la experiencia, y más cuando son experiencias de transformación. O sea, yo que acompaño gente constantemente en experiencias, por ejemplo, con plantas medicinales y psicodélicos, lo ves muy claro. O sea, la gente que va con una expectativa, con esta necesidad muy activa del juicio, de qué me gusta, qué no me gusta, si está bien, si estoy cómodo, si el ruido, si la música, si voy a vomitar, si no voy a vomitar. Esa gente generalmente, pues se la pasa menos, no tan bien como la gente que llega mucho más abierta a decir, bueno, lo que me toca experimentar, ¿no? Entonces, yo lo decía de broma antes de ir a ver a Tony Robbins, decía, bueno, yo voy y me voy a tomar el Kool-Aid completo, o sea, no voy a ir o sea, no vas al show de magia a gritarle al mago, ay, no, lo sacaste por atrás, ¿no? Porque entonces pierde todo el encanto de hacerlo, ¿no? Entonces, en mi caso, te digo, fui a vivir la experiencia. Algo que me sorprendió fue el nivel de desgaste físico, o sea, eso nunca lo vi venir, o sea, me estoy recuperando una gripa porque fue una madriza fuerte, ¿no? Son muchas horas, hay toda una metodología que es muy interesante para sostener a un grupo tan grande. Éramos alrededor de 2.500 personas, más otras 2.500 en línea. Pues hablando de temas de trabajo personal, durante muchas horas no es fácil sostener eso. Entonces, este cuate recurre a muchas herramientas donde te paras, donde brincas, donde te ponen música, donde tienes como que estos otros lenguajes más implícitos, como de estar en un concierto o estar en un festival de música, donde te paras, brincas, bailas. Entonces, eso también te va creando ciertos espacios de seguridad en la psique, así es como yo lo interpreté. Eh, pero de repente, ¿no? Eso que podría parecer como súper trivial y súper, como de entusiastas, de porras, de qué hueva, de repente se convertía en una meditación profundísima donde sentías la energía de 2.500 personas entrando a una visualización guiada por este cabrón que es, pues sí, pues encarna un arquetipo muy, muy poderoso, ¿no? El alfa, pero que también se sabe sensibilizar, pero que también tiene esta profundidad, pero que también es medio coqueto y medio simpático cuando habla, pero que también es el gringo payaso, mamón, porque es millonario y presume sus yates. Entonces, todo eso en un mismo personaje es muy complejo como de digerir y más si lo estás juzgando, ¿no? Entonces, pues un poquito es a lo que voy. Te tienes que rendir y decir, pues sí, ahora está guiando una meditación y está hablándonos del Ho'oponopono y del perdón universal. Y pues entras a esa experiencia, ¿no? Entonces, a mí me gustó haberme atrevido a hacer una experiencia así, haberme metido a ese lugar que sabía que iba a tener muchos elementos muy incómodos. Y también me pareció muy interesante muchos de sus marcos de referencia y el entendimiento del por qué hace ciertas cosas, ¿no? Creo que él juega mucho con la forma y el fondo. Y sí hay un tema cultural, o sea, cuando vas entrando al Congreso el primer día y ves una hilera de entusiastas dándote high fives, te quieres morir, güey. Dices, puta, ¿no? ¿A dónde me vine a meter, cabrón? Ya sabes, ya aparecen todos tus mecanismos de defensa y todos tus juicios de white chican, de puta, vine aquí con puro teto, ¿no? Y a los 10 minutos estás brincando porque no te queda de otra, ¿no? Porque ahora el peer pressure es al revés. ¿A poco vas a ser el amargado que no está entusiasmadísimo con lo que estás viviendo? Entonces, creo que fue una experiencia profunda, fue una experiencia incómoda, fue una experiencia reveladora, fue una experiencia también de mucho aprendizaje. Y no sé si se la recomendaría a todo el mundo. Yo creo que la gente se tiene que hacer esa pregunta. ¿Estás dispuesto a entrar en una experiencia que te va a poner muy incómodo y que te va a dejar mucho? Si te permites entrar así, vas. Si no, pues entonces mejor no vayas, ¿no? O sea, si vas a ir a juzgar al personaje, pues ¿para qué vas? ¿No? Eso de que dices, güey, de que les tienes que dar high five a todos los que están formaditos en la primera fila.
es increíble, ¿no? Porque, o sea, justo el mecanismo de defensa, a ver si se me sale esta idea, pero justo el mecanismo de defensa que nos hace burlarnos de eso y ser sarcásticos y casi, casi como ser hasta paternalistas y decir, puta, estos tetos, es justo el mecanismo de defensa que nos enfermó en primer lugar. O sea, que Mm. nos separó y que te hace sentir como que tú estás separado de los demás, no voy a decir si superior o inferior, pero separado, alejado, ¿no? Y libre como de infantilismos, casi como que yo ya soy adulto, güey. Y a mí eso Mm. de bailar y darnos five, pues ya lo superé, porque ya soy un adulto individuado, independiente y Ujú. autónomo, ¿sabes? Y es curioso Y, como y él solemne, y y solemne, solemne. ¿no? Exacto, Porque, pues, ¿por quién soy yo que voy a estar dándole high fives a cualquier imbécil, ¿no? eso. Que no conozco. Eso. Y entonces este año fue mi primera vez que fui a un retiro, que fui de participante. Yo siempre organizaba los retiros, ¿no? Por también esa arrogancia de no, güey, si voy a darme 3 días, pues, pues que me los paguen y yo lo organizo, ya sabes, como con esa idea. Y bueno, obviamente fue una digo, no era la única motivación, pero había un tipo de arrogancia, decir, yo ya soy el que facilita, ya sabes. Y, güey, a los 10 minutos literalmente estás saltando, no nada más por el peer pressure, güey, porque tu cuerpo sabe inmediatamente que ahí está la sanación. Inmediatamente sabe que tira la Mm. barrera, se conecta con el cuerpo, se conecta con el cuerpo colectivo que se siente unificado y dice, ah, pues es que esto es lo que vine a hacer, güey, no a agarrar más ideas de cómo sanarme. Y por Mm. eso yo cada vez me estoy asombrando más de la sanación en espacios colectivos, que tú manejas los dos, ¿no? Tú manejas el uno a uno y manejas el grupo, güey. Y cómo legitimizar la sanación en grupo para mí es más importante todavía, porque es quitar las barreras que nos enfermaron en primer lugar. Totalmente. Hay una autora, una socióloga, Ángeles Arrien, que yo me he vuelto bastante fan, este, que se dedicó o sea, a estudiar diferentes tribus originarias de diferentes regiones y hacer un poco la síntesis pues de lo que estas tribus entendían en sus cosmovisiones de lo que era la sanación o la enfermedad. Y ella decía que habían 4 preguntas que ella pudo sintetizar de todo este conocimiento que les hacían los sanadores a las personas, ¿no? Y era, ¿cuándo dejaste de bailar? ¿Cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de sorprenderte por las historias de otros y sobre todo por la tuya misma? ¿Y cuándo dejaste de disfrutar la dulzura del silencio? Y lo Hablam. que... Blam, ¿no? O sea, y lo que te está diciendo es, ¿cuándo dejaste de bailar? Es cuando dejaste de estar conectado con tu cuerpo. ¿Cuándo dejaste de sobreintelectualizar tanto que no te permites en una experiencia colectiva brincar, echar desmadre, que eso es lo que haría cualquier persona en su estado natural, si lo está haciendo la tribu o el grupo en el que estás? ¿Cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de expresarte? ¿Cuándo dejaste de invocar a través de tu voz tu esencia? ¿Cuándo dejaste de sorprenderte por las narrativas de otros, tener atención, escuchar y sobre todo escucharte y sorprenderte por tu propia historia? Es increíble la cantidad de personas que conozco que les preguntas, bueno, ¿y tú qué has hecho en la vida? ¿A qué te dedicas? Y bajan la cabeza y bajan la mirada y bajan el tono de voz y bueno, pues es que... Y luego te cuentan una historia que dices, no mames, esto está increíble, güey, ¿por qué no lo cuentas así como lo contaría Tony Robbins, ¿no? Que por cierto es un gran contador de historias, ¿no? Y luego finalmente, ¿cuándo dejaste de estar en paz? ¿Cuándo dejaste de poder contemplar el silencio y disfrutarlo, ¿no? Que también creo que pues, habla de un estado de mucha salud, el estado contemplativo. Ahora ya es el nervio vago en su estado parasimpático y todo lo demás, pero al final del día tiene que ver con lo mismo. Y que tiene que ver lo mismo con este ruido de la mente, con el ruido de la mente que está diciendo, es que qué oso que estoy brincando con otros 2000 gringos y que le estoy levantando las manos a un cabrón como si fuera un líder de un culto, ¿no? Y pero todas esas son historias que te está contando la mente, ¿no? Y la paradoja es que entre más dejas que la historia te cuente historias y no te permites regresar al centro de lo que estás sintiendo en tu cuerpo, eres más susceptible de caer en una secta, de caer en un culto, de caer en un espacio de manipulación,
de crear un espacio en donde te empiezas a comprar una historia, una narrativa y empiezas a construir los muros de separación que crean el dogma y la sobreintelectualización, que eso no te lleva a ningún lugar de salud, ¿no? Estás diciendo, no te entendí la paradoja, estás diciendo que mientras más cobras distancia mentalmente juzgando lo que está sucediendo, eres más susceptible. Por supuesto. Ok. Sí, porque estás desconectándote. Entonces puede llegar alguien muy hábil a decirte, oye, yo no te Ya estoy te entendí. manipulando. Simplemente, o sea, tú ves el documental de The Vow, de este cuate de ESP, de Ranier, pues les decía, ustedes están aquí porque quieren. Y los convencía a través de la razón, Ujú. ¿no? De una serie de argumentos, porque esto lo decía Tony Robbins, la mente no está diseñada para conectarse con tus grandes anhelos de vida. La mente está diseñada para protegerte. Pero si alguien entra con ese lenguaje y te empieza a dar esa protección y te empieza a dar esa seguridad, te vuelves mucho más vulnerable a su manipulación que si estuvieras encarnado y que si pudieras conectar con lo que Uf, estás sintiendo. qué interesante, güey, porque esto es muy subversivo, porque justo la mente te diría al revés, te diría, güey, mientras más cobres distancia y uses tu pensamiento crítico y tu lógica y que sepas que hay güeyes como Ranieri en el mundo, te vas a defender más. Pero me encanta lo que dices, güey, tu cuerpo no te va a engañar. No te va a engañar, güey. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Sobreintelectualiza, sobreintelectualiza y sobreintelectualiza. Y obviamente, y esto sí, pues esto ya es parte de la definición de lo que hace un culto o una secta, es despréndete de esos vínculos o sea, de tu tribu, porque tu tribu te conecta también con tu cuerpo. Tu familia te hace conectar con tu cuerpo. O sea, por eso es tan complejo, por más que mentalmente podamos decir, yo no quiero volver a saber de mi papá o de mi mamá, o me cagan o me llevo a la chingada con ellos, ¿por qué la sangre llama? ¿No? ¿Por qué regresamos a esas relaciones? Porque al final del día nuestro cuerpo siente un espacio de seguridad, siente una atracción. ¿Y qué es lo que hacen estas organizaciones o estos grupos? Te dicen, no, sepárate de eso, desconéctate en los horarios y en los tiempos y en las formas y en la secrecía y entonces, ¿qué pasa? Te van alienando de tus raíces, de tus vínculos, y muchas veces te llevan a la cabeza, y la cabeza es mucho más vulnerable que el cuerpo, que el corazón. O sea, la cabeza Uf. la puedes convencer de muchas historias, ¿no? Claro, Bueno, aparte si lo ves en términos evolutivos, o sea, la cabeza es mucho más nueva que el cuerpo, güey. El cuerpo es el que nos hizo sobrevivir y pasar de ser peces en el agua a ser reptiles, a ser mamíferos. Eso está cabrón también. y hacer seres en depresión, porque también parte de lo que rige un estado depresivo es no poderte salir de una historia que tu mente se está contando pues, de que no puedes, de que Sí. estás Sa- atorado, de que no hay posibilidades, ¿no? Digo, sin quitar de la conversación el que sí hay casos que pueden ser muy clínicos y muy patológicos, o sea, pero ya hoy la depresión como se ha generalizado también tiene que ver con eso, también tiene que Sí. ver con la desconexión. Y sabes qué me haces pensar, o sea, en nuestro, tú eres papá y yo soy papá, y también veo mi relación con mis papás, y cómo empiezo a notar con mis papás o sea, no toda la relación con el papá y la mamá, y menos cuando somos adultos, tiene que ser intelectual, de conversación. Debe de ser encarnada en el cuerpo, en el abrazo, en no decir nada, en pasar tiempo juntos, sentados viendo la tele, tal vez, ¿no? Como ahora veo con mis hijas que mi relación no es nada más yo Adultera. adulterarlas, literalmente, ponte a mi nivel para mi conversación, porque me Ujú. aburre tu no intelectualidad. Tu inocencia. Y exacto, y te apuro para poder hablar conmigo desde este lugar que a mí me interesa. Literalmente, deja que eso es algo arrogante. Eso hace que la relación con el hijo o la hija se base en el principio intelectual y no en esa parte somática, en Mm. esa parte del cuerpo y de que con ellos son los que mejor cantas, con los que mejor bailas, con los que mejor gateas, con los que mejor peleas, con el cuerpo, ¿no? Y qué cabrón que, o sea, literalmente ahorita mi abuelita ya está literalmente en sus últimas, ya no sabe nada, o sea, su cabeza está ausente. Y es increíble ver cómo sentir, cómo el cuerpo eh, está ahí, ¿sabes? Mm. Porque yo sí Mm. tengo a mi abuela, yo sí me dormí en su cama, ¿sabes? Mm.
Entonces lo puedo sentir, Chingón. independientemente de que llevo 20 años o 10 años sin poder hablar con ella. Entonces, Mm. nada más apunta esto a este hecho de, o sea, me llamas la atención, güey, desde dónde estoy cultivando una relación, obviamente conmigo, que también tiene que ver lo mismo del yo adulto intelectual, pero la que más me dolería es no cultivar esa posibilidad con mis hijas. Ujú. Sí, y ahorita que te escuchaba, lo que me llegaba mucho es esta otra aventura que tuve este año, que fue llevarme a mi hijo René a Nueva York de sorpresa. Además, no sé por qué tengo esta fijación de que Nueva York es como el espacio en donde se sella este legacy, ¿no? ¿no? Yo vine aquí, aquí mi papá me trajo, entonces como que se crea una memoria inquebrantable, que esa era un poco mi intención con esto. Eh, y obviamente me motivaba muchísimo, yo creo que cualquiera que es papá puede identificarse con esto, ¿no? La idea de llevarlo y de ver cómo él lo disfrutaba. Y acabé descubriendo dos cosas, que fue el mejor viaje de mi vida, solo con René, mi hijo. O sea, y podría decir, puta, pues es que acabé comiendo corn dogs y pizzas y para mí Nueva York era la ciudad donde ibas a comer cabrón todos los días y a hacer cosas muy interesantes. Y acabé estando en el Color Factory, en el Ice Cream, no sé qué, o sea, puras actividades que pues a lo mejor en otras etapas de mi vida no hubiera considerado. Somáticas, llamémosle somáticas. Totalmente somáticas, sí, 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 indulgentes y todo lo demás. Y también eso, o sea, como esta sensación de proximidad y de repente descubrirnos en momentos donde decías que esto no se me va a borrar, esto no se va a borrar y no se le va a borrar a él tampoco. Y de pronto, o sea, estábamos en un momento en este lugar que es como un balcón muy grande que se llama, ay, no me acuerdo, bueno, un mirador de estos impresionantes y estaba poniendo el sol y era un día precioso y habíamos estado todo el día juntos, habíamos caminado, hecho mil cosas. Y te juro que empecé a llorar, güey. Estaba con él allí, pero era un llanto de, güey, I made it, ¿no? No sé cuántas veces voy a tener esta sensación de tanta felicidad y tanta plenitud, pero no importa. Creo que, creo que nos perdemos con esta noción de que el éxito siempre es un momento en el futuro. Creo que nos perdemos con la idea de, es que el día de mañana sí voy a lograr A, B y sí va a valer la pena Z o Y. Y me parece algo increíble el poder de repente decir, atestiguar en tiempo real, estoy viviendo lo que realmente significa el éxito. Y no significa que tenga la vida resuelta y no significa que haya podido ir al mejor hotel que al que me hubiera gustado ir, ¿no? O sea, se dieron las condiciones como se tuvieron que dar, pero era ese momento. Y ese momento, pues lo provoqué y al mismo tiempo lo atesoré, o sea, ya está integrado en mi cuerpo, ya lo está integrado en el cuerpo de René. No sé qué te quiero decir con esto, pero creo que va de la mano también con esto que mencionabas pues de tener experiencias mucho más somáticas y quizás, y la invitación para lo que las personas que nos están escuchando es darnos cuenta cuando estás viviendo ese tipo de momentos, porque cuántas veces no nos pasan y estás en ese mismo setting pensando, puta, me contestó el mail, el cliente de no sé qué, puta, y, oye, mañana qué vamos a hacer, ay, si nos tardamos mucho nos van a cerrar los restaurantes. Yo me pasé 43 años o 42 años de mi vida viviendo ese tipo de momentos con la cabeza en otro lado, ¿no? Entonces, puta, no sé qué tenga que cambiar, pero quizás mencionarlo y tenerlo ahí presente. Justo, darte cuenta en el momento es muy difícil. Normalmente, o sea, tú ahorita me dices esto y estoy pensando en ayer en la noche, cómo tuve esto, pero no Mm, estaba consciente en ese momento, ¿sabes? mm, Y eso siento que eso sí es la parte como adulta, ¿no? No es la que realmente quiere tomarle la foto al momento para después postearla o tenerla guardada en tu celular, pero sí es la persona que dice, no mames, sí soy consciente de mi improbabilidad y eso me hace sentir muy cabrón porque en este momento estoy viendo lo improbable que era estar aquí vivo con esta persona sintiendo estas emociones y lo estoy mm, atestiguando. En ese sentido me gusta mucho cuando la mente se asoma a recordarnos esto para que el cuerpo se pueda seguir soltando a decir y a final de cuentas no es para recordarlo, no es para nada más que para estar en este momento con este hot dog
a todo dar. Y creo que ese es el mecanismo que tú y yo que escribimos y que escribimos muy tangiblemente para nuestros hijos, de alguna manera, tener cuidado de no transmitir un mensaje ni lo estoy viviendo para después poderlo contar, ¿sabes? Mm, Y pretender, porque yo me gustaría pensar que el arte nunca va a poder tocar ese lugar. O sea, aunque tú me lo cuentes ahorita y vea tus pupilas dilatarse y mañana mm. publiques el poema del hot dog en el mirador con el atardecer en Manhattan, no va a tocar los talones de esta Experiencia. cuestión. Ajá. Sí. Sí, o sea, y es que eh, cuando te das cuenta que puedes vivir en diferentes estados, pero dos estados principalmente, es un estado es el estado, o cuando tomas conciencia de un momento así, creo que la mente se puede ir a dos caminos. El camino del cómo me siento, cómo se siente este momento, y el camino de comparación, ¿no? Y esa es una de las trampas más cabronas del ego, porque entonces estás, muta, sí, pero si hubiera reservado con tiempo, hubiéramos podido subir ¿no? Al mirador que está 2 pisos más arriba. Y fíjate en eso, o sea, cuando te haces la pregunta, ¿cómo me siento? Es muy probable que llegues a lugares donde digas, pues estoy tranquilo, estoy satisfecho, estoy ocupado, ¿no? Tengo cosas que hacer, me siento seguro porque tengo, pues, no sé, la realidad material que sostiene todo esto, ¿no? O sea, también entiendo que si estás pasando por un mal momento económico, un mal momento de salud, pues quizás ese se vuelve tu centro de atención, pero muchas veces estamos bien, pero dejamos de estar bien en el momento en que empezamos con esta comparativa. Y a mí me pasa, o sea, y es muy curioso porque me doy cuenta que me pasa más o menos en la misma época del año. Como 2, 3 semanas antes de mi cumpleaños, empiezo a sentir que me empiezan a invadir, literalmente, y lo siento como una invasión, pensamientos de insuficiencia, pensamientos de comparativas, ¿no? De puta, y mi hermano Martín ha hecho mucha más lana que yo, y puta, y mi cuate no sé qué, está viviendo no sé dónde, y tal persona ya tiene su casa y de pronto, y me empieza a entrar una inseguridad, y lo que hago igual no va a jalar y tal, y empieza o sea, se activa como este monstruito interno que te empieza a tirar todas estas narrativas, pues, desastrosas. Pero lo interesante, y eso me pasó este año, me di cuenta y dije, güey, me está pasando lo mismo y me pasó el año pasado igualito, cabrón. Y entonces fue muy poderoso poder darme cuenta y decir, esto es un ciclo y ya sé cómo va a acabar el ciclo, porque después de eso vino un momento de expansión de poca madre y se me ocurrieron cosas chingoncísimas y pude accionar muchas cosas que quizás no hubiera podido accionar si no hubiera pasado por ese momento. Entonces lo identifiqué como un momento de contracción, ¿no? Como cuando inhalas y exhalas, pues hay una parte que se contrae y así es la vida, no podemos vivir en expansión de manera indeterminada, explotaríamos como un globo, güey. Necesitas contraerte y la contracción la tenemos asociada a emociones y estados de conciencia aflictivos, incomodidad, dolor, duda, confusión. Y si te fijas, todas estas son armas poderosísimas para tu crecimiento. O sea, no hay nada que te haga crecer más que la incomodidad, que el dolor, que la duda, que la confusión, que la frustración. Pero cuando puedes tomar la conciencia de salirte de las narrativas, que fue lo que me pasó este año, que dije, ya lo caché. Ok, viene una contracción. Se va a sentir incómodo, a huevo. Se va a sentir confuso, a huevo. Vamos a ver qué sale de toda esta confusión y qué sale de toda esta incomodidad y de todas estas no respuestas. Y dije, es que la confusión, la no claridad, es de las cosas más subvaluadas en esta cultura. Tú le dices a cualquier persona, estoy confundido, y te dicen, no, espérame, vamos a sentarnos, sácate una pluma, vamos a hacer un Excel, porque no puedes estar confundido. Cuando estar confundido es un proceso de gestación, es algo que se está formando, algo que va a emerger y que todavía no has encontrado el cómo, ¿no? Entonces, puta, para mí fue increíble poder darme cuenta de estas expansiones y estas contracciones y, y curiosamente Tony Robbins lo decía también, ¿no? O sea, la vida son patrones y el que va a ganar el juego de la vida, llámale el juego del dinero, el juego de las empresas, el juego de la familia, es
aprende a identificar los patrones, ve dónde estás en el patrón y entonces ya te sabes anticipar el patrón. Y ya cuando te sabes anticipar el patrón, entonces ya puedes tú empezar a crear tu propio patrón. Entonces yo ya sé que por ahí de finales de mayo tengo que entrar en un proceso donde pues sé que voy a estar quizás en un momento no muy cómodo. ¿Qué tengo que crear alrededor de esas fechas para sacar el mayor provecho posible a ese estado, ¿no? Se va a poner No sé si bueno. respondí a alguna pregunta, pero me fui por Sí, la tangente de... sí, no, no, así es esto, güey. No, va a estar bueno el próximo mayo. Y ¿sabes qué es lo que yo también me identifico con todo lo que dices? Y pasa algo curioso, ¿no? Que a mí me pasa, voy a hablar de mí, pero también voy a tratar de hacer un brinco a Ujú, una lectura socioantropológica. ujú, Em, estamos donde estamos y somos tan afortunados como logramos vernos, ¿no? ujú, ujú, Vemos esos momentos de contracción y vemos esos patrones y dices, no mames, estoy poca madre. Y pasa algo muy cabrón que también es una trampa, no sé si del ego o de dónde, pero es como casi, casi como yo estoy aquí porque yo hice todo que esto suceda. ujú, Entonces, la carga viene mucho a decir, pues para que siga sucediendo lo mismo que me está gustando, pues la carga sigue en mí, ¿sabes? ujú, Entonces, vuelve a haber una nueva versión de la presión de puta, sí, pero ahora, güey, la inflación y este proyecto ya no dio lo que estaba dando. Entonces, sigue habiendo esta idea de que sí tenemos como una breve noción de que estamos donde estamos porque nos han ayudado y el mundo nos ha elevado, pero que a partir de ahorita, por alguna razón rara, ya todo depende de ti, de tu chamba y de que te pongas las pilas y no te quedes dormido. Y a mí se me olvida, el güey, no estás aquí por tus pistolas, cabrón. Entonces tampoco creas que si te avientas 17 horas de planeación estratégica y lo bajas todo y ejecutas poca madre, vas a estar bien, porque sigues dependiendo de mil fuerzas que tú crees que controlas, güey, o que puedes tan siquiera nombrar, cuando realmente no, güey, estás mucho más no, no voy a decir a la merced, pero sí dependiendo de otras estructuras, ¿no? Y la lectura social, la antropológica aquí sería, no sé qué tanto en la humanidad también nos vemos así, como estos machos alfa que queremos sanar la violencia y el calentamiento global y todos los pedos que tenemos sistémicos, con este alto grado de, como de responsabilidad planificadora y ujú, no de decir, güey, o sea, ve este planeta, ve los principios que esta vida están ujú, haciendo para que las cosas sucedan, ¿no? Y no está mal por un lado porque pues hay que tomar responsabilidad, pero también es una arrogancia, güey, del humano, del hombre tal vez, de la energía masculina, vamos a decir, eh, como adjudicárselo, tanto la salvación como, pues sí, sobre todo la salvación, ¿sabes? Como el mérito de estar donde estamos donde estamos, pero también el que continúe depende de nosotros o de esta energía. No, no sé si hizo sentido eso. no, totalmente. Y yo creo que de de los grandes temas, ¿no? Que siempre vienen en pares, vida, muerte, femenino o masculino, día, noche, planeación o caos, control o incertidumbre, pues creo que a mí me parece hermoso poder reconocer que en esa dualidad hay un punto de integración, hay como un balance, que no es un equilibrio estático y fijo, sino que es tener la capacidad de decir, ok, eh, sí hay un mundo incierto, pero yo tengo la obligación de construir una narrativa sobre esa incertidumbre para no volverme loco. Pero si yo me apego a esa narrativa, entonces me vuelvo más loco porque entonces se me olvida que hay un factor de incertidumbre donde las cosas, el éxito de mi proyecto, de mis relaciones, de lo que sea, está muy lejano a la capacidad que yo tengo de ejecutar un plan. Y también, si yo me rindo a la experiencia de la incertidumbre y digo, voy a fluir con la vida sin tener ningún tipo de estructura o de narrativa, pues muy probablemente me voy a volver también un ser que no consolide y que no crea nada. Entonces, me parece que es hermoso poder reconocer estas tensiones y decir, sí hay que hacer un plan y al mismo tiempo hay que creer en Dios. Y sí hay que tener
una narrativa sobre lo que es la vida y también tener una creencia sobre lo que hay del otro lado, ¿no? De la muerte. Y no porque creas que del otro lado o una vez que estés muerto te vas a encontrar en el cielo o en el infierno, eso te exime de no hacer la chamba que viniste a hacer en esta vida, ¿no? Entonces, el estoicismo y el nihilismo, pues también, pues, sí hay momentos para ser estoicos, sí hay momentos para ser hiperdisciplinados y también hay momentos para bailar y ser caótico. Creo que a veces el riesgo, y nuevamente regreso a la mente, a la separación y a la desconexión entre la mente y el corazón, otra dualidad interesante, pero la mente lo que va a hacer eso es va a decir, ok, es blanco o es negro, es por la izquierda o es por la derecha. No me digas que a veces va a ser por la izquierda y a veces por la derecha y que a veces no vas a tener que elegir y que a veces te vas a tener que parar en medio y dar dos vueltas y bailar y a lo mejor sentarte un ratito, porque la mente se siente profundamente incómoda ante esa falta de certeza. El cuerpo no, el cuerpo está ahí, ¿no? Y el cuerpo se puede parar y decir, ok, experimenté derecha, experimenté izquierda, ya sé que este día o en estas circunstancias se siente mejor de una manera o de otra, ¿no? Eh, Sí, ya no te vi sé. cuando vuelvas a abrir restaurantes y te vuelvas a poner el sombrero corporativo. Ya te vi, güey, ya te vi haciendo tus juntas bailando, güey. Ya te vi, ya te vi. No Porque sé. sí, o sea, no sé cómo se va a ver ese futuro paradigma del mundo empresarial. Pero si el mundo empresarial es el que también está guiando estas narrativas y las está solidificando, eh, pues forma y fondo, güey, forma y fondo. O sea, esto lo hablamos la vez pasada hace 2 años, ¿no? O sea, cómo la figura de líder se está transformando, obviamente, a ser un proceso mucho más transparente, intuitivo, honesto, vulnerable, etcétera, etcétera. Y ahora agregaría esta parte como muy, muy como somática, ¿sabes? O sea, no nada más es abrirnos y poder hablar y podernos conectar desde ese lugar de intelectual, emocional, pero ¿qué tanto de nuestra práctica como empresarios dentro de un equipo de trabajo que está buscando un mismo fin y cómo ese fin que está buscando, ya seas restaurantes o bienes de consumo o experiencias, a través de tus servicios y productos y de tus narrativas, le permites a tus clientes tener esa experiencia de, Mm. de unión, de cuerpo y de mente, de somática, de aquí está la presencia, disfruta el bailar y el cantar y el contar historias y el estar en silencio, ¿sabes? Al menos en la industria del bienestar, vamos a llamarle, creo que, digo, está caminando hacia allá, pero me imagino que no nada más el producto va a caminar hacia allá, sino el business model y el business organization. Mm. O sea, yo creo que el, o sea, la capacidad de poderte parar en esas dualidades, ¿no? Y de ser flexible y de a través de la flexibilidad y de poder jugar con qué es territorio de la razón, qué es territorio de la estructura y de la disciplina, qué es territorio del juego, qué es territorio de lo lúdico o de lo intuitivo. Creo que eso va a ser la gran diferencia entre un líder que se atora en un mundo que va a evolucionar y que va a ser cada vez más incierto y cada vez más disruptivo en sus viejos modelos de pensamiento y un líder o un agente que está en constante adaptación. Eh, y eso evidentemente, yo cada vez estoy más convencido que no hay una organización que no sea el reflejo de su líder a nivel cultural. Entonces, creo que viene un cambio de paradigma muy importante porque las organizaciones ya no solamente se van a tratar de personas, ya se van a tratar también de personas que van a tener que competir con robots, con inteligencia artificial, con un montón de cosas, ¿no? Y donde, pues, va a estar cada vez más confuso, dónde cae esa humanidad, dónde cae eso que nos hace distintos. Y también creo que esto nos lleva a cuestionarnos o sea, que tenemos que desarrollar un nuevo nivel de inteligencia y un nuevo nivel de inteligencia que es
que no es la inteligencia, el conocimiento y el conocimiento del saber hacer o el conocimiento del saber punto, ya estamos siendo obsoletos en ese sentido, sino también quizás en la capacidad de tener una lectura, no solamente intelectual, sino una lectura emocional, somática, holística, integrada, de las diferentes problemáticas que están allá afuera, como por ejemplo, cómo puedo dar un mejor servicio de salud, y aprender a hacer mejores preguntas. O sea, el siguiente nivel de inteligencia es qué tan bueno vas a ser para darle la instrucción que el robot necesita. Ya no es si leíste a Baudelaire o si te sabes la ecuación cuadrática, es qué tan bueno eres para cuestionarte, qué tan bueno eres para cuestionar y por lo tanto qué tan bueno te puedes convertir en cuestionarte. Entonces, si eso lo pegas con una de las características más importantes de la conciencia, que es el cuestionamiento constante de la historia que te cuenta tu cabeza, o de la narrativa, o de la interpretación que estás haciendo de la realidad, pues puede ser interesantísimo que quizás sea las mismas herramientas que nos lleven a ser más conscientes, las que se conviertan en la ventaja competitiva, pues que el universo y el sistema hoy están demandando. No lo sé, ¿eh? Igual lo que estoy diciendo, puta, alguien dice, claro que no, güey. Pues, lo que hay que aprender a hacer ahorita es más bien cómo vamos a redistribuir este tema, porque nos vamos a volver otra vez, vamos a regresar al feudalismo y van a haber 3 o 4 personas que controlan todo y te van a dar seguridad y te van a dar recursos y te van a dar servicios, pero pues vas a tú tener que afiliarte a su forma de pensar, a su compañía o a su país o a su isla o lo que sea, ¿no? No lo sé, es interesante, pero sin duda alguna, eh, yo creo que viene una fuerza muy importante que por un lado va a demandar más conciencia y por otro lado va a poner en crisis los valores más fundamentales de la humanidad. O sea, la desigualdad que vamos a experimentar en los siguientes 25 o 30 años, la cantidad de gente que va a perder su empleo, que se va a volver obsoleta porque lo que sabe ya es obsoleto, nos va a hacer recuestionarnos muchísimo qué significa vivir en sociedad, qué significa vivir en comunidad, qué significa crear sistemas de soporte y de apoyo y qué significa todo, qué significa la salud, qué significa la educación, qué significa la movilidad, el transporte, las relaciones humanas, los contratos comerciales o personales, matrimonio, las instituciones. O sea, y toda esta crisis, todo este terremoto estructural que vamos a vivir, pues va a requerir yo creo que de más conciencia, porque va a ser muy tentador la idea de separar, de distorsionar, de dividir. Y estamos a 15 minutos de que alguien diga, puta, pues es que todos los que no aporten y todos los que no contribuyan o todos los que no piensen de esta manera, pues de regreso a 1941, ¿no? Ahí están los hornos. Y es dramático, ¿eh? O sea, porque no estamos lejos de eso y las narrativas o sea, el cerillo está a 15 minutos de la paja. Igual me fui a algo mucho más grande que lo que estábamos planteando a nivel de empresas, pero puta, cuando ves a Elon Musk decidiendo cómo se va a desenvolver la guerra en Ucrania y ya manejando a Estados Unidos, ya te das cuenta que las corporaciones, lo que antes era un secreto a voces, hoy ya es muy evidente, estos cuates son los que manejan realmente, los que parten el queso, ¿no? Entonces, pues, pues no, ya los líderes ya no están tan lejanos de tener toda esta injerencia en lo que pasa en sus comunidades, ¿no? O en el país o en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe. Yo creo que hay muchas más preguntas que respuestas en ese campo, ¿eh? Sí, sí, está poca madre y la verdad es que cuando empezamos a hablar de estos temas, literal yo me empiezo a sentir fuera del cuerpo, ¿sabes? O sea, como, Mm. ay cabrón, o sea, no nada más porque intelectualmente requiere de vocabularios que no están inventados aún y entonces eso complica aún más el análisis y la conversación. Obviamente también son escenarios distópicos de incertidumbre brutal que pues, literalmente prenden la amígdala, güey. Y entonces, pues mi cuerpo se va, ¿no? Entonces, también, Lo siento sí. si provocó eso. No, no No, era, no, no no, era mi no, lo, intención. lo quiero decir en el sentido como, va a ser interesante el cómo nos vamos a atrever a hacer estas conversaciones.
eh, en cuerpos, acuerpados en lo que somos, ¿sabes? Eh, Ahí yo creo que va a haber mucha, va a ser muy fructífero el atrevernos a hablar desde ese lugar. Yo Mm. digo, cada quien tiene opiniones distintas de Yuval Harari. Yo ahorita leí el de Nexus, que es el de inteligencia Sí. artificial y los network theory y todo eso. Y sí hay un grado de puta, de disembodiment durísimo, ¿no? Porque puta, es una realidad indescriptible. Ahorita nada más te pueden contar como las historias que pasó, puta, lo que pasó con la guerra aquí, porque el algoritmo se volvió loco y literalmente hizo la guerra civil en tal lugar, ¿no? O sea, cosas así. Y al mismo tiempo yo sé que él en particular, o sea, y lo dijo con Sapiens, dijo, yo no pude haber escrito un libro así si no hacía mi meditación 2 horas al día. O sea, no podía manejar ese grado de complejidad si me desacuerpaba de mi cuerpo, ¿sabes? Entonces, me da la impresión que paradójicamente nuestro cuerpo en este mundo donde ya estamos pudiendo elevar, no elevar, pero llevar la conciencia a los language models y todo este pedo, el cuerpo, que normalmente quisiéramos separarnos de él, ya sabes, como para... O sea, ahí está esta lectura, ¿no? De que el cuerpo es la debilidad, güey. Y el cuerpo es el que envejece y el que enferma. Y entonces, pues, subamos todo a un disco duro y vivamos en la nube, ¿no? Pero no, güey, al revés. Yo diría, el cuerpo es como nuestra mejor cosa que nos va a llevar, nos va a poder guiar mejor a tomar mejores decisiones en ese lugar. O sea, Mm. desde, imagínate a un Trump y a un Musk que en vez de irse a jugar golf, que se vayan a echarse un yagé o simplemente a caminar en la selva, ¿no? O simplemente a meditar o a hacer yoga juntos. O sea, cambia mucho esa perspectiva. Digo, esos güeyes no sé qué, no sé si se acuerdan que tienen cuerpos, no sé, Mm. más que para el lado hedonista, ¿no? Pero creo que esa parte a veces queda fuera del discurso y yo al menos estoy ganando esa certeza de que, puta, no, ahí voy a apostar. Como tú apostaste con René en ese viaje y yo apuesto con mis hijas, es eso, güey, es que la relación con las máquinas sea desde nuestro cuerpo. Mm. No, sin duda. Sí, y yo creo que eso es lo que al final también nos va a mantener en esta realidad, ¿no? O sea, estamos ya a menos 15 minutos del red pill, blue pill, ¿no? Eh, y pensamos, ¿no? Muchas veces, y es muy común escuchar con gente que ha hecho experiencias con medicinas o expansión de conciencia, de yo ya desperté, ¿no? Yo ya vi más allá. Y eso es puta blue pill, pero con sobrecarburos, ¿no? O sea, sobrecargada. Eh, yo creo que el red pill es el cuerpo. O sea, en el entendido de que quieres realmente tener una experiencia y entendiendo que experiencia real ya es eh, un pleonasmo, ¿no? O Sí, sea, tener una experiencia real sí, ya es una ficción. significa poderte encarnar en eso que estás viviendo. Y esa es la diferencia entre el acceso del conocimiento ilimitado que hoy tenemos, que está solamente limitado por el ancho de banda que va a tener nuestro celular, nuestra máquina, a la sabiduría de, por ejemplo, el camino de la intuición, el camino del amor, el camino de la conexión, el camino de la creación, aún a partir de un prompt, aprovechando las herramientas que nos va a permitir este tema, ¿no? Entonces, sin duda alguna, sí, pero va a ser, y yo también eh, me imagino un, 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 un proceso complejo, una contracción importante como humanidad, pero un florecimiento quizás de una nueva, pues dejan ponerlo así, ¿no? De una nueva raza donde quizás los paradigmas sean muy diferentes, porque el modelo es diferente, ¿no? El modelo, lo que hablábamos en el podcast pasado de escasez, de crecimiento, de tal, 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 de repente deja de hacer sentido, ¿no? Y empiezan a hacer sentido otras cosas. Entonces, la reconfiguración de un sistema de valores como la que vamos a vivir en los siguientes años es imposible predecir hacia dónde nos va a llevar. Y no por eso, y no por no poder ver el trabajo terminado, nos exime de participar de él y decir, sí, vamos a meterle un poquito de, nuestro, de nuestra intención,
para que eso se vaya a un lugar donde regresemos a transmitir los valores de lo que es el amor, la humanidad, la conexión, el respeto, la tolerancia, la integración, como un juego de balances, ¿no? O Sí. sea, para que no Y sea eso es todo... lo que el cuerpo permite, porque el cuerpo ve como una recompensa en sí misma cuando te atreves a hacer eso. No es la mente la que se convenza de aventarte, es el cuerpo el que dice, no, güey, cuando hice eso, pues, esa intuición o ese cuerpo dice, no, pues es lo que voy a seguir, quiero seguir y tengo que seguir haciendo porque se siente bien, Mm, ¿no? mm, Aun cuando ese sea una sensación difícil, ¿no? mm, Y de miedo y de tristeza y de pérdida y de duelo y de incertidumbre y de fatalismo frustrante, el cuerpo no se va de ahí. O sea, el mm, cuerpo dice, verga, esta es la experiencia, ¿no? ujú, ujú. Me Tal cual. encanta. Puta, ¿a dónde nos fuimos a meter, mi querido Víctor, güey? Una Se me platiquita antojó leve, una pizza. una charlita. Una pizza y un whisky Sí, para güey. relajar la amígdala, güey. Ay. Te iba a decir que una chela, pero ya cuando combino pizza y chela me da reflujo durísimo. Entonces ya creo que ya me eché mi última pizza con chela junto. Qué tristeza, güey. Sí. Pero voy a probar con whisky, güey. No, así con agüita mineral para que Sí. no esté tan fuerte. Hermano, pues bendición. Gracias. Gracias por tu amistad y por tu generosidad. Y honro tu camino profundamente. Y estoy tan, ¿sabes? Estoy tan seguro de nuestra amistad. Estoy tan seguro de nuestra, así como honestidad en nuestro vínculo. O sea, no porque somos honestos, sino porque el vínculo es real. Eso es lo que quiero decir. Que tengo mucha curiosidad de ver cómo vamos a coevolucionar, hermanito. Gracias. Yo también feliz de ver a dónde nos lleva este camino de la vida. Y gracias nuevamente por el espacio y a todos los que nos escucharon hasta aquí, Los también invitamos que por se un vayan whisky. a chupar un whisky. A huevo. Felices No, vacaciones, mil hermanito. Te gracias. quiero. Gracias, querido. La paz muy bien. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.